praise. How sweet the sound that saved a wretch like me. El mensaje que presentamos a continuación hace parte del material de sermones del Ministerio Iglesia Cruzada Cristiana Presencia de Dios Sedechía. Nuestra meta es presentar la verdad de la palabra de Dios de una forma sencilla y clara en la búsqueda de su crecimiento espiritual. Ahora, si le es posible, tome su Biblia y una libreta de apuntes. Estudiemos juntos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Juan capítulo 15, verso 8 al 16. Bueno, 8 y 16, más bien. Que si no leemos todo. Vamos a sacar de hermana porque los jóvenes, ellos tienen su clase. Muy bien. ¿Ya está conmigo? Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Cierra sus ojos y diga: Padre precioso, queremos pedirte en esta mañana que hables a nuestro corazón, que ministres, Señor del cielo, a nuestra vida y que nos regales, Padre precioso de la gloria, un tiempo especial en tu presencia. Señor, permite, Dios de gloria, que todas las cosas, Señor del cielo, sean para bendición hoy en esta enseñanza. Que todo lo que se diga, que todo lo que haga, Señor, en esta enseñanza sea para bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, hemos venido llevando durante las últimas 3 semanas un estudio que titula Tiempo de llevar mucho fruto. Creo que todos los que están hoy aquí han escuchado, sin embargo algunos de pronto no lo han escuchado, y por eso me permito hacer como una especie de resumen para meternos en contexto de lo que hemos venido hablando. Y les dije que hablamos de este rema para la iglesia local, tiempo de llevar mucho fruto durante el año 2018. Desde el mes de mayo Dios venía hablando a mi corazón respecto de este tema y sintiendo esa dirección durante todo el año de lo que Él quiere para el año 2018. Todos los meses anteriores han sido una confirmación de esta palabra. Y sé que lo que viene para la iglesia es un tiempo de confrontación a nivel personal y ministerial. Dios quiere llevar a su iglesia a entender su propósito. Dios quiere llevar a su iglesia a que entienda cuál es su llamado. Dios quiere llevarnos a que tengamos un crecimiento sobrenatural y un nivel de relación mayor con Dios. Pero también Dios quiere llevar a su iglesia a una limpieza, a un tiempo en el cual debe llevar mucho fruto. Por eso, mis amados, el año 2018 será el año de llevar mucho fruto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? El Señor nos da una dirección interesante con relación a este tema. Lo primero que nos dice es que Dios es glorificado si llevamos mucho fruto.
sino que Él quiere mucho más de nosotros. ¿Usted alguna vez ha pensado que Dios quiere mucho más de usted? ¿Y ha sentido que Dios quiere mucho más de usted? Es más, le quiero preguntar, ¿alguna vez usted mismo ha sentido que debe dar más de sí mismo? Que debe llegar a un nivel mayor y tal vez usted no se siente satisfecho con lo que ha hecho hasta el momento. Pues Dios quiere que nosotros vayamos mucho más arriba. Y si hoy nuestro ministerio ha dado fruto, si nuestra vida ha dado fruto, pues va a venir una limpieza, como dice el Señor, y como veíamos hace 8 días y hace 15 días, para que llevemos mucho más fruto. Pero también es tiempo de revisar si no hemos estado dando fruto, si nuestra vida realmente no ha dado el fruto que debemos dar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que todo pámpano que en Jesús no lleva fruto, el Señor lo tendrá que cortar. Pero todo pámpano que lleve fruto, el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y les preguntaba, ¿usted quiere que Dios lo corte o que Dios lo limpie? Que Dios lo limpie, amén. Porque no está bien que Dios lo corte, amén. Ahora, mi amado, le dije también que hay 3 razones por las que creo que esta palabra es de Dios. Número 1, porque está en el corazón de Dios desde hace 2000 años y mucho más. Mire, desde que el Señor plantó a Israel en esta tierra y escogió a Israel como nación, ha deseado que su viña dé fruto, amén, mucho fruto. Pero no se pudo con Israel porque Israel falló. Y entonces ahora Dios escoge la iglesia para cumplir la misma función, llevar mucho fruto. Y Dios está esperando, porque aún no ha terminado el tiempo de la iglesia. Quiere decir que todavía el Señor está esperando que usted y yo demos mucho fruto. Amén. Pero también está registrado en la palabra, y es la segunda razón por la que sé que esta palabra es de Dios, porque está registrado en la palabra de Dios para que nosotros lo entendamos. Y número 3, porque Dios ha hablado a mi corazón, y no solamente a mi corazón, sino al corazón de muchas personas, les ha venido hablando acerca del fruto. Yo quisiera preguntar, ¿hay alguno aquí a quien Dios le haya hablado específicamente del fruto? ¿En días anteriores? Me gustaría ver su manito levantar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vean, si ven que no es mentira mía, que no me lo estoy inventando, que Dios sí quiere que llevemos mucho fruto. Amén. Así que llevar mucho fruto es la manera en que Dios es glorificado. Dar mucho fruto es la manera como demostramos que somos discípulos de Cristo. Hemos sido elegidos para llevar fruto. Y Dios quiere que vayamos, llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Hace 8 días estuvimos hablando del tiempo de la palabra, de llevar el fruto y de que ese fruto permanezca. Pero hoy quiero cerrar este estudio porque creo que ha sido suficiente. ¿Sí cree que ha sido suficiente? Ahora, de aquí para adelante comenzamos nosotros nuestra tarea. Pero hoy quiero centrarme en el verso número 16. Y por eso le invito a leer conmigo el verso número 16. Quiero que lo lea despacio. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si usted mirara esa palabra en primera persona, ¿cómo lo diríamos? No me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas, lleves fruto y tu fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Suena bonito en primera persona, ¿cierto? ¿Siempre les suena bonito? ¿Saben, mis amados?
Cuando estaba estudiando respecto de esta parte, yo decía, Señor, ya casi he abarcado todo el tema. El Señor habló algo a mi corazón y me dijo, te faltan dos cosas. Y hoy quiero hablarle de dos cosas. La primera de ellas, quiero hablarles de la elección. Digan conmigo, ¿de qué? De la elección. De la elección. ¿Saben? El verso comienza diciendo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y cuando Dios me habla del tema de la elección, encuentro que hay un principio importantísimo del reino de Dios en este versículo. Y es muy necesario que usted y yo lo entendamos. Fuimos elegidos por Dios. No es que usted es de la iglesia porque usted quiso ser de la iglesia. Es que Dios lo eligió a usted para que estuviera en la iglesia. ¿A usted no le parece eso un privilegio? Que Dios lo haya elegido a usted entre 8.000 millones de habitantes, 7.000 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene la tierra? Creo que 8.000 millones de habitantes, cerca de los 8.000 millones de habitantes. 1.000 o un tanto más son en China y el resto en el resto del mundo. Y lo eligió a usted entre toda esa multitud de gente. Llevémoslo un poco más específico. Lo eligió a usted entre su familia o entre sus amigos. Lo eligió a usted. El tema de la elección es algo importante, porque nosotros debemos empezar a poner en orden el principio. Porque mucha gente cree que decidieron ellos venir a la iglesia, que decidieron ellos estar en esta congregación, y resulta que no es así. Resulta que fue Dios quien los eligió y los trajo y los puso en la iglesia. Amén. Entonces es un tema de elección de parte de Dios. Y el Señor fue claro, les dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Amén. Amén. Inicialmente le habla a los discípulos, pero después nos habla a nosotros que fuimos elegidos por el Señor. ¿Y cómo fue esa elección? ¿De qué manera es la elección? Pues esa pregunta no la tiene que responder la misma Sagrada Escritura. Amén. Así que yo le invito por favor a que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, después de Hebreos y Santiago sigue Pedro, ya casi llegando al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso número 2. ¿Ya lo encontraron? Miren cómo comienza diciendo el versículo. Elegidos según la que la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro entendió este principio y lo enseñó a la iglesia. ¿Qué iba a hacer usted? ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, mi amado, eso me muestra a mí la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. Eso me muestra a mí que entre 8.000 millones de habitantes que hay y todos los que ha habido en la tierra antes de estos 8.000 millones de habitantes y en las dos eras que hemos tenido, ¿cierto? Hablando de Antiguo Testamentario y Nuevo Testamentario, como para ponerlos en contexto bíblico, Dios me eligió a mí para ser
su siervo. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando yo era niño, mi madre me contaba que a mí me daban unas fiebres muy altas. Y yo tenía tan solo unos meses, años y unos mesecitos. Y yo convulsionaba. Y quedaba como muerto. Cuando era tan solo un niño. Y muchas veces mi madre tuvo que salir corriendo a la madrugada conmigo en los brazos, corriendo, porque en ese tiempo pues ya han pasado unos años, yo ya tengo 42 años, es decir, han pasado cerca de 40 años, imagínense lo que sería el transporte hace 40 años. Y a veces no había transporte, no había los taxis que hay hoy, no había la tecnología, no todo el mundo tenía un teléfono en su casa, entonces tocaba salir corriendo a buscar un taxi, hacer muchas cosas. Y mi madre con su niño bajando por una avenida que se llama la calle 22 en Fusa, desde el barrio obrero hasta el hospital, que son más o menos unas 10 a 12 cuadras. Y ella corriendo con su niño para llegar al hospital. Y dice mi madre que un día ella dijo, yo pensé que mi hijo no iba a ser para este mundo. Ella creyó que yo me iba a morir. Y ella sufría mucho. Pero saben, un día, escuchando a un predicador, ese predicador contaba su historia de vida y contaba cómo Dios lo había sacado de la muerte siendo un bebé, y que Dios lo había sacado con un propósito, llamarlo a su servicio. Y cuando yo estaba escuchando ese testimonio, fue como algo que habló a mi corazón y me dijo, yo no te dejé morir porque tengo para ti un llamado y un ministerio. ¿Cuánto le dan la gloria? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces me doy cuenta que Dios sí que nos eligió. Aquí no hay mérito humano. Aquí toda la gloria se la lleva el Señor. Aleluya. Si usted tiene un ministerio, si usted tiene un llamado, debe entender que Dios lo eligió. Es decir, que usted fue escogido, que usted fue seleccionado por Dios. Ya Dios lo tenía determinado para que usted se cumpliera. ¿Saben, mis amados? Esas convulsiones hacían que yo me debilitara, y mis padres no se habían dado cuenta, pero esta pierna mía, de la rodilla hacia abajo, un día yo corría y me tropezaba y me caía. Y mi papá me regañaba y me decía, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no corre bien? Dese cuenta por donde camina, con todo se tropieza. Y un día un señor me tomó una foto. Y cuando me tomó una foto con mi hermana, estábamos los dos chiquiticos. Me di cuenta que mi pierna, que este pedazo estaba así. O sea que yo estaba bien parado aquí, pero de aquí para abajo estaba abierto. Y entonces alguien le dijo a mi padre, el niño tiene un problema en las piernas. Y me tuvieron que poner unas botas ortopédicas y me ponían a caminar con una línea todo el tiempo para que yo no me torciera en mi caminar. Dios fue preparando todo. Si ellos no hubieran corregido ese error, hoy a la edad de 42 años que tengo, tal vez yo caminaría así. Pero el Señor no lo quiso así. Dios tenía determinado otra cosa. Amén. Y día tras día me muestra que fui elegido por Dios. Amén, amén. Y yo quiero decirle, no solamente yo fui elegido por Dios, sino que usted fue elegido por Dios. Amén. Usted no está en la iglesia por capricho. Y muchas veces cuando usted dice, ay, no quiero ir a la iglesia o no quiero estar en la iglesia, no está entendiendo que Dios lo eligió para que esté en la iglesia. Amén.
antes, yo te digo, no lo digas, porque has sido elegido para estar en la iglesia. Amén. Has sido elegido para caminar con Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios a eso? Aleluya. Y entonces dice Pedro que fuimos elegidos según el conocimiento previo de Dios en la santificación del Espíritu para algo. Aleluya. Porque fuimos elegidos para algo, amén. ¿Para qué Peckerman elige a sus 23 jugadores? Para que conformen la selección colombiana, para que vayan y representen a Colombia, para que vayan y ganen campeonato, ¿cierto? Para que representen a 47 millones de colombianos. ¿Para qué Dios lo eligió a usted? ¿Para qué? Dígame, Aleluya. ese versículo, ¿para qué Dios nos eligió? Dígame, ¿para qué Dios nos eligió? Para obedecer y ser rociados con su sangre. Aleluya. Gloria a ¿Saben, Dios. mis amados? ¿Qué significa obedecer? Significa escuchar con atención. Significa prestar oído. Significa acatar. Y significa someterse. Y entonces nosotros debemos entender que no es Dios el que tiene que hacer lo que usted quiere, sino es usted y yo los que tenemos que hacer lo que Dios quiere. Amén. Y fuimos elegidos para obedecer. Amén. Aleluya. O sea, no nos eligió para ser desobedientes. No nos eligió para que nos comportemos mal. No nos eligió para que seamos rebeldes. No nos eligió para hacer cosas malas. Nos eligió para obedecer. Amén. Y ese obedecer tiene que ver con prestar atención, con acatar lo que Él me dice y someterme a su voluntad. Y qué difícil a veces es someternos a su voluntad. ¿Cuántos saben el Padre nuestro? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tal vez usted un día lo ha declarado, y lo que está diciendo, Señor, así como se hace en el cielo, se tiene que hacer en la tierra. Y no hemos entendido el Padre nuestro, porque como se hace en el cielo, allá Dios manda, se tiene que hacer acá, porque aquí también Dios manda. ¿Me entienden eso? Entonces, mis amados, lo que estoy diciendo no es nuevo, es el plan perfecto de Dios. Pero también dice que somos elegidos ¿para qué? Para obedecer, ¿y qué? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Saben qué significa eso? Que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre lo alcanzó a salpicar a usted. Esa sangre alcanzó a rociarlo. ¿Usted sabe qué es rociar? ¿Sí sabe qué es rociar? El término hace referencia a la aspersión. Es a coger un fluido y hacer esto y tirarlo. Esa es la aspersión. O rociar agua, o rociar un líquido, aspersión. Y lo que dice la palabra de Dios es que su sangre nos roció. Amén. Su sangre fue rociada sobre nosotros. O sea, el Señor lo eligió a usted para que usted fuera rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Y saben qué significa eso? Que usted fue limpiado de todo pecado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ya no tiene dominio sobre Amén. su vida. Que ya el enemigo no tiene control sobre su vida. Que la sangre de Jesucristo lo limpia a usted de Aleluya. todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Y eso es glorioso. Amén. Eso es grande. Y a veces nosotros no entendemos que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no había remisión de pecados. Pero al derramar Jesús su sangre, Aleluya. fuimos perdonados de todo Amén. pecado. ¿Me entienden? Porque Satanás se le va a meter a usted y le va a decir, usted no puede llevar, porque si usted es esto,
porque si usted es aquello, usted no puede llevar fruto, porque es que mire usted cómo se comporta, mire todo lo que hace, mire todo eso. ¿Sabe? A Dios lo coge por sorpresa. ¿Cómo es que usted se comporta? Yo creo que no. Amén. Pero cuando usted cree que ha sido rociado con la sangre de Jesucristo, Aleluya. entonces usted se arrepiente y es limpio de todo pecado. Amén. ¿Sí creen que hacía falta que habláramos de la elección? Amén. Pero vamos a ir a otro versículo que habla de la elección. Efesios, capítulo número 1. Efesios, capítulo 1. Y el verso... Y el verso número 4. ¿Ya me encontró? Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, ¿sabe desde cuándo Dios lo escogió a usted? Desde antes de la fundación del mundo. Poder comprender esto, sí, definitivamente necesitamos una mente grande, ¿cierto? La mente de Dios. Entonces, mis amados, lo que les digo es que si el Señor nos escoge desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi amado, Dios quiere que usted sea santo. Amén. Y miren, no había otro pueblo que pudiera decir que era el elegido de Dios sino el pueblo de Israel. Y hasta el momento en que llegó Jesús, Israel era el elegido de Dios. Pero saben, Dios había determinado no solamente elegir a Israel, sino que Dios determinó que todo aquel que crea en Cristo fuera elegido para salvación. Y Él mismo nos atrajo hacia Él. No fue que usted y yo decidimos escoger al Señor, fue que Él nos escogió a nosotros. Amén. Amén. Así que, mi amado, entendamos el por qué Jesús expresó que no fuimos nosotros los que lo elegimos, sino que Él fue quien nos eligió a nosotros. Entonces, si Él lo eligió a usted, quiere decir que usted tiene algo en que cumplirle a Dios. Es nada más, ¿cierto? Que Él no lo eligió para sentarse en una silla a escuchar un mensaje domingo tras domingo. Que Él lo eligió a usted para algo más grande. Amén. Amén. Algo mucho mejor. Ahora, no es que esté mal que usted se siente a escuchar, claro que bueno sentarnos a escuchar, pero Dios tiene un propósito con lo que el Señor quiere hacer en su vida. Y saben, mis amados, ese propósito nos habla de lo segundo que les quiero hablar en esta mañana, y es de posición. Diga conmigo, ¿de qué? Posición. Diga otra vez. Posición. Dice el versículo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os sé qué. ¿Qué dice el versículo? El versículo 16. ¿Y os sé qué? Leamos. Juan capítulo 15, verso 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí A vosotros. a vosotros y os he puesto para que vayáis. Diga conmigo: Dios me puso. Dios me puso. Amén. ¿Usted cree que Dios lo puso? Amén. ¿Dónde lo puso? Primeramente en su iglesia. Primeramente en el mundo, ¿cierto? Porque lo puso en el mundo, pero después lo puso en la iglesia. Pero después lo va a poner a usted en el lugar efectivo de la iglesia para que usted pueda servirle y llevar mucho
Mucho fruto. Entonces nosotros debemos entender lo que tiene que ver con la posición del creyente. Y la posición tiene que ver con llamado. El llamado que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios. Y Pablo le escribió a Timoteo: hemos sido llamados con un llamamiento Santo. puro, Aleluya. sin mancha, Aleluya. no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia dada a través de Cristo. Si la iglesia entendiera que ha sido puesta sobre la tierra para cumplir el designio de la voluntad de Dios, entendería que no puede acostumbrarse domingo tras domingo a recibir un mensaje en la iglesia, sino que todos los días es una oportunidad Amén. para alcanzar a este mundo para Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que no le predicas a alguien? ¿Hace cuánto que no compartes la fe con alguien? ¿Hace cuánto que no te sientas a hablar con una persona y a decirle: oye, Cristo te ama? Eso es llamado de Dios. Y entonces, mis amados, lo que dice el Señor es que nos ha puesto para que vayamos. ¿Se dice así el versículo? Para que Y os he vayáis. puesto para que ¿qué? Vayáis. Para que vayáis. Ir es algo que activa la iglesia. Una acción. Y yo creo que la iglesia debe volver a revisar su llamado. Porque usted debe ir. Yo debo ir. Todos debemos ir. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, Y predicar. id. ¿Por tanto qué? Y Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y nos está hablando de ir, amén. Es una posición, ir. Mis amados, ¿ir a dónde? Ir a las naciones de la tierra. ¿Ir a qué? A ser discípulos. Porque en cualquier lugar de este planeta Tierra se necesita gente que vaya. Y Dios quiere que vayamos. Si usted sabe que un familiar no tiene la salvación, vaya, llévele el mensaje. Si lo rechaza, ore por él y siga insistiendo hasta que llegue. Si usted tiene una inquietud por ir a las misiones, vaya. No se quede quieto, no se quede estancado. Vaya y lleve mucho fruto. Y eso fue lo que entendió la iglesia primitiva. Ellos comenzaron a ir todos los días. Se levantaban pensando: ¿a dónde iremos? Ellos no eran cristianos de escritorio. Ellos realmente iban. Pues la iglesia debe ir. Y la iglesia en este tiempo ha perdido eso. Ya casi no va. ¿Por qué? Porque todos lo tenemos a la mano. Podemos mirar un culto por internet. Podemos quedarnos en casa mirando el culto por televisión. Y ya no vamos. Y Dios quiere que vayamos. Amén. Y si Dios apareja oportunidades para que usted vaya, hágalo. Necesitamos ir, mis amados. ¿Sabe qué hizo Felipe? Felipe fue escogido para ser uno de los diáconos de la iglesia. Ese era su trabajo. Pero Felipe entendió que tenía que ir. Y entonces lo que hace Felipe es ir a Samaria. Y la Biblia dice que cuando llega a Samaria, esa Samaria se revolucionó. Había un gozo en esa ciudad porque llegó un hombre que quiso ir y llevó señales y prodigios. Dios empezó a mover en Samaria. Hasta el brujo del pueblo se convirtió al Señor. ¿Cómo les parece? Porque hay alguien que va. Amén. Y Pedro y Juan y Jacobo iban también. Cuando escucharon lo que estaba sucediendo en Samaria, ellos dijeron: no nos podemos quedar aquí, tenemos que ir a Samaria
a ratificar eso. Y cuando llegan a Samaria, empiezan a poner las manos sobre la gente que se convertía y la gente recibía el Espíritu Santo. Y empezó Dios a hacer cosas en esos pueblos. Estaba Pedro en su casa, deseaba comer algo, tenía hambre, y entonces sube a la azotea mientras le sirven y va y empieza a orar y tiene una visión. Y esa visión es un lienzo que se enrollaba y habían animales cuadrúpedos, reptiles, todo lo que era inmundo para los judíos. Y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y él le dice: no, Señor, yo no como de eso, porque nada común o inmundo he comido jamás. Pero el Señor le dice: no llames tú común o inmundo a lo que yo limpio. Aleluya. Y después de que tiene esa visión por 3 ocasiones, dice la palabra que el Espíritu le habla y le dice: envío a 3 hombres, ellos vienen por ti, no dudes en ir con ellos. Ahí estaba Pedro yendo, amén. Y cuando Pedro va y llega a la casa de Cornelio, ahora el Espíritu cae sobre los gentiles. ¿Cuánto le da la Aleluya. gloria? Gloria a Dios. ¿Qué necesita la iglesia? Ir. Amén, amén. ¿Qué necesita usted? Ir. Hacer lo que Dios le ha Aleluya. mandado hacer, amén. Gloria a Si Dios Dios. le ha llamado a dar palabra, vaya y dé palabra. Si Dios le ha mandado a predicar, vaya y predique. Si Dios le ha mandado a trabajar con ancianos, vaya y trabaje con ancianos, amén. Si Dios le ha mandado a trabajar con niños y con jóvenes, vaya y trabaje con jóvenes y con niños. Pero vaya, haga lo que Dios le ha mandado a hacer y ahí se va a glorificar Dios. Amén. Aleluya. Y si la iglesia lo entendiera, yo creo que este año 2018 será una revolución. Aleluya. Gloria a Dios. Yo lo creo. Gloria a Dios. Yo lo creo. No tenga temor de orar con los Amén. enfermos. No tenga temor de darle una palabra a alguien, ¿sabe? No tenga temor de eso, mi amado. Vaya, denle la palabra que Dios le ha dado. Vaya, bendiga a su familia. No tenga temor, porque Dios lo va a respaldar. Amén. Aleluya. Dios respalda con señales. Gloria a al que Dios. ama. Amén. Gloria a Dios. Que quiere hacer la obra de Dios. Aleluya. Yo me preguntaba por qué a veces se levanta gente que son desordenados y que hacen hartas cosas para el reino de Dios. Y un día le preguntaba al Señor: ¿pero por qué, Señor? Y me decía: porque mi pueblo no se levanta. Entonces se levantan otros. Pero si usted se levantara y fuera, Dios lo va a usar. Yo creo que Dios lo va a usar. Aleluya. Gloria a Dios. No siempre estamos pensando: no, ¿por qué me voy a ir a predicar eso? Ese como borracho que es, ese que se va a convertir. ¿Y usted qué sabe si se va a convertir o no? Eso le corresponde a Dios. Pero cuando yo voy con la unción y el poder, Amén. Aleluya. algo va a pasar. Gloria a Dios. ¿Usted cree que algo va a pasar? Aleluya, sí, Señor. Algo va a Amén. suceder. Así que no tenga temor de ir, vaya, lleve el mensaje. ¿Saben, mis amados? ¿Cuándo fue la última vez que usted se despertó y dijo: Señor, ¿a quién le voy a predicar? ¿Saben qué hacían los discípulos? Se despertaban, se reunían: vámonos para Bitinia. Y el Espíritu les dijo: no. Vámonos para Asia. Y el Espíritu dijo: no. Vámonos para Misia. No para misa, sino para Misia. Y el Espíritu les dijo: no. Y se quedaron: Señor, ¿y entonces para dónde cogemos? Y Pablo tiene una visión y ve a un varón macedonio que le dice: pasa aquí y ayúdanos. Y se levanta Pablo y dice: nos vamos para Macedonia. Todos, vámonos para Macedonia. Y el Señor nos está llamando a ir a Macedonia. Bueno, nos vamos para Macedonia. Y la primera ciudad de la provincia de Macedonia es Filipos. Y cuando llegan a Filipos, allí encuentran que ellos van pasando y hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación y comienza a decirles: estos son hijos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Y todos los días en la misma situación, hasta que Pablo dijo: aquí lo que hay es un demonio, aquí no hay profecía, aquí lo que hay es un demonio. Y en el nombre de Jesús mandó salir ese demonio y esa muchacha queda libre. Y cuando queda libre,
pues los que usaban a esa muchacha para adivinar el futuro, los metieron a la cárcel. Armaron una turba, la tenaz, y metieron a Pablo y a Silas a la cárcel. Pero Dios los mandó a Macedonia. Y ya están en la cárcel. Señor, pero ¿por qué permites esto? Y llegan a la cárcel, los azotan, los meten en el calabozo de más adentro, los aseguran en el cepo, los ponen en una posición muy incómoda. ¿No saben qué están haciendo ellos que han creído que están yendo a donde Dios los manda? Empiezan a adorar a Dios, empiezan a alabar a Dios, a cantar un himno, y de repente se sacude eso, se sacude esa prisión y se sueltan las cadenas, y Dios hace un milagro. Allí Dios nos había enviado a salvar nada más y nada menos que al carcelero de Filipo. Usted se pone a pensar, ¿por qué Dios quería salvar al carcelero de Filipo? Porque muchos cristianos iban a caer en esa cárcel, amén, pero teniendo a uno de los suyos en esa cárcel, el trato iba a ser diferente, porque el trato para Pablo y para Silas no había sido el mejor, pero ahora Dios quería que toda la familia del carcelero de Filipos conociera al Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué lo envía a usted? Porque Dios quiere que familias conozcan del Señor, amén. Si usted recibió la palabra por alguien fue y le habló y lo invitó a la iglesia, quiero que sepa que Dios se lo envió, amén, que Dios lo puso en su camino para que usted conozca a Dios y su vida sea diferente. Ahora usted es uno de esos muchos frutos que vamos a dar, amén. Aleluya. ¿Me entiende eso, mi amado? Entonces, ¿cuán importante es ir? Porque si no vamos, si usted se levanta por la mañana y Dios le empieza a colocar en su corazón, vaya a visite a su suegra, y usted dice, no, mi suegra no, pero Dios le puso a visitar a su suegra, vaya a visite a su suegra, y usted comienza cuando llegue allá, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Que si Dios le mandó a visitar a su suegra, es porque Dios ha organizado las cosas para que su suegra reciba el Señor. Amén. Pero si usted se queda en el sí, Dios me puso en el corazón visitar a mi suegra. A los 15 días, Dios me puso en el corazón visitar a mi suegra. Al mes, Dios me puso en mi corazón visitar a mi suegra. Al año, Dios me puso en mi corazón visitar a mi suegra. Cuando estaba ahí en la funeraria, Dios me había puesto en el corazón visitar a mi suegra. Pero nunca fue. Entonces, ¿qué pasa? Perdimos una oportunidad que Dios preparó para nosotros. Tenemos que ir. Y Dios nos va a enviar. Yo creo que Dios nos va a enviar. Aleluya. Amén. Amén. Dios va a decirle a usted, hay un vecino suyo que tiene muchos problemas con su esposa. Vaya, visítelo. Atiéndalo. Vaya. Vaya. ¿Y qué voy a decir? Tranquilo, vaya. O de pronto usted va por el camino y de un momento a otro Dios le cambia el rumbo y lo pone a ir a otro lugar. Vaya. Porque si usted lo hace, Dios va a producir a través suyo fruto. Amén. ¿El fruto quién lo pone? Dios. ¿Cierto que lo pone Dios? Es Dios el que pone el fruto. Es Dios el que hace que las cosas pasen. Así que, mis amados, si nosotros vamos, este año 2018 será diferente. Amén. Simplemente haga el ejercicio y dígale todos los días al Señor, Señor, ¿a dónde me vas a enviar? Porque Dios no puede enviar a usted a algún lugar. Mire, algunas personas Dios las enviaba todos los días, pero dejaron de ir. Y entonces ahora ya no escuchan la voz que les dice, vayan a tal lugar. Pero si usted otra vez le dice, Señor, estoy dispuesto a ir, llévame donde tú quieres que yo vaya, estoy seguro que Dios va a volver a hablar al corazón. Dios va a volver a decir, vaya a tal lugar, yo quiero tenerlo en tal lugar, vaya a ese lugar. Y Dios lo va a poner a usted en el lugar que debe ser. Siempre me han impactado estos hombres, porque nunca veo a Pablo y a Pedro, a Juan y a Jacob pensando, ¿ahora qué hago? Tengo que pagar la cuota, tengo que esto, tengo que aquello. Primero estaban pensando, tengo que ir, tengo que llevar, tengo que ir a llevar este mensaje del Evangelio. Pablo decía, me esforcé en predicar a Jesucristo Ya este crucificado. crucificado, no otra cosa.
Si lo enviaban a la cárcel, él decía, Dios me está enviando a la cárcel. Y todo lo que ha sucedido en la cárcel ha redundado en beneficio del Evangelio. Mis amados, esto es entender que Dios nos quiere llevar a muchos lugares. Ahora no con esto tal vez no le va a quitar a usted su trabajo. Si Dios tiene un llamado especial, se lo va a quitar. Pero si no tiene un llamado especial para usted, Dios le va a permitir conservar su trabajo. Pero Dios de pronto le va a decir, oye, pásate a la oficina de seguridad, porque allá tan fulanito está necesitando una palabra. Y de pronto Dios le habla en la noche. Hoy, antes de salir de tu jornada, háblale a tal persona. Dile a tal persona esto. Y yo estoy seguro que el año 2018, la iglesia, aquí y en otros lugares, será nutrida con muchos creyentes del fruto de esos Amén. creyentes. Gloria al Señor. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Y cierro con esto, mis amados. Dios nos ha puesto para que ese fruto que damos permanezca. En cada ministerio en el que usted se desenvuelva, usted debe saber que Dios lo puso para llevar fruto. Si usted trabaja con ancianos, debe haber fruto en ellos. Si usted trabaja en la alabanza, debe haber fruto en ellos. Si usted trabaja con jóvenes o con niños, debe haber fruto en ellos. Cualquiera que sea su llamado, su ministerio, usted debe llevar fruto. Pero para que haya fruto y ese fruto permanezca, usted debe ser buena tierra. Porque la buena tierra produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, que Dios va a tener que trabajar en usted, quitar la incredulidad, quitar la superficialidad y el emocionalismo, quitar el apego a las cosas del mundo y hacer de usted una buena tierra para que produzca fruto. Cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno, dice la palabra de Dios. Así que, mis amados, ese fruto debe permanecer. Aleluya. Es decir, que es su responsabilidad que el fruto permanezca. Si usted comenzó y ganó una familia, comience a discipularlos. Y usted dice, ¿cómo los discipulo? Pues entonces discipúlese usted y aprenda usted cómo discipular. Porque si usted no ha sido discipulado, pues no va a saber cómo discipular. Pero ¿saben qué vamos a hacer el año entrante? ¿Qué queremos hacer? Vamos a hacer videos, vamos a hacer audios con las capacitaciones de la iglesia, para que los que no pueden venir a las escuelas en este lugar, entonces que se puedan capacitar, que puedan tal vez yendo hacia su trabajo, escuchar un audio de lo que será la escuela de evangelismo, la escuela de mi vida nueva, de creciendo en mi fe, de desarrollando el propósito de Dios, de liderazgo de excelencia, que usted pueda escuchar un audio. ¿Le gusta esa estrategia que queremos implantar en este lugar? Para que usted, como utiliza el celular, pues póngase sus audífonos y comience a escuchar la clase y aprenda lo que es el salmo, aprenda la Biblia, conozca la palabra de Dios, sepa quién es Dios. Todo eso queremos hacer, amén. Amén. Para que haya una capacitación masiva. Los que pueden capacitar a otros, háganlo. Vayan, lleven el mensaje de la salvación. A mí no me alcanza el tiempo para capacitarlos a todos. No puedo, a veces me toca llamar a uno y decirle, mire, no puedo ir hoy porque tengo que ir a este lugar. Pero sabe, si usted tiene los audios, si usted tiene eso, usted se va a poder capacitar. Necesitamos trabajar en eso, mi hermano Orlando, hacer videos, hacer lo que sea para poderlo montar en una página, porque necesitamos que la gente aprenda la palabra de Dios y sepa cómo compartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Que usted sepa cómo evangelizar, cómo hablarle a una persona de Cristo. Qué importante aprender eso. Si no nos capacitamos, muy seguramente no vamos a saber cómo hacerlo. Y como no sabemos cómo hacerlo, pues no lo hacemos. Y como no lo hacemos, pues no llevamos fruto. Y como no llevamos fruto, no estamos cumpliendo la lección que Dios hizo para nosotros. ¿Qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Debe haber fruto en el campo. Llegó la hora de empezar a madurar en nuestro hogar,
de dejar que Dios lo Cosecha, moldee, la cosecha. de crecer en lo que tenemos que mejorar. Si usted ve que tiene dificultades, pues trabaje en su vida. Empiece a sembrar en su vida. Hacer una siembra diferente. Recuerda que habíamos hablado durante este año de una siembra diferente. ¿No se acuerdan de esa enseñanza? Sí me acuerdo porque yo te la prediqué. Pero tenemos que hacer una siembra diferente. Vamos a sembrar no para la carne, sino para el espíritu. Porque el que siembra para la carne, sembrará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, segará vida. Amén. Y Dios quiere eso para nosotros. Vamos a empezar a trabajar en nuestro carácter. Vamos a comenzar a trabajar en las cosas en las que estamos patinando. Tal vez usted está ahí débil, su hogar tal vez no está funcionando muy bien, las cosas no están muy bien. Pues vamos a trabajar en eso. Pida ayuda si necesita ayuda, o si usted puede trabajar, pues trabaje en ello. Empiece a leer la palabra, a cambiar muchas formas. Si usted tiene que trabajar en sus palabras, pues cambie sus palabras. Si usted tiene que trabajar en sus actitudes, cambie sus actitudes. Pero empecemos a producir fruto en nuestra vida y vamos a ver un cambio. Yo creo que nuestros hogares van a ser diferentes. Amén. Que todo va a ser diferente. Amén. Amén. Y vamos a ver que el año 2018 será un año de llevar mucho fruto. Porque esto no es simplemente de una palabra y ya. Esto es de meternos, Y hacer. de embadurnarnos, es que suena feo ese término, como esa mermelada que se utiliza ahorita mucho en el tema político y eso. Pero nos tenemos que untar. Aleluya. Usted se tiene que untar. Sepa Dios. que usted no es un agente secreto del Señor. Usted es Así un hombre es. que tiene que dar testimonio. Así es, gloria a Dios. Tiene que dar testimonio de Cristo. Y comienza a dar testimonio con su ejemplo de vida. Amén, La aleluya. gente va a decir, usted es cristiano, ¿cierto? Usted es cristiano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted es diferente. Algo está pasando en usted. La gente tiene que notar que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Yo quiero que usted piense en lo que ha escuchado hoy. En cómo el Señor lo ha elegido. En cómo el Señor lo ha puesto. Lo puso primeramente. Porque usted no está en este mundo, como decía nuestra hermana, por un accidente. Usted está puesto en este mundo porque Dios tiene un propósito. Un propósito. Su vida no tiene sentido. Y que debe acabar con su vida. A ti te digo hoy, el Señor te dice no acabes con tu vida. Porque tengo un propósito contigo. Tu vida es valiosa. Hablo con las personas que sienten que su vida no vale nada. Yo les digo, sí vale. Valió la sangre de Jesucristo. Y esa sangre se derramó por ti. El Señor te dice, no temas. Porque lo he dado todo por tu vida. Lo he dado todo por tu rescate. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tu vida vale. A los ojos de Dios tu vida vale. Y esa vida se debe acabar. No el día que tú determines, sino el día que Dios determine. Mira a tus hijos. Mira a tu familia alrededor. Mira todo lo que tienes a tu alrededor. Este mundo te necesita. Has sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Dios te ha puesto en este mundo. Ahora te ha puesto en la iglesia para que tu vida sea diferente.
Pero ahora que estás en la iglesia, Dios quiere que entiendas que te ha puesto para que vayas, lleves fruto y tu fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús Él te lo dé. Por eso en el nombre de Jesús, yo hoy, Señor del cielo, te pido, Dios, que tú bendigas a tus hijos que están en esta mañana aquí, Dios. Hazles sentir la importancia de sus vidas en este mundo. Hazles sentir la utilidad que tienen para ti en este mundo. Alegra los corazones de tus hijos, compartiendo la fe, compartiendo todo aquello, Señor del cielo, que tienes para ellos, Dios. Bendícelos, Señor amado. Escúchame, los problemas que tienes no son una muestra del desamor de Dios hacia ti. Los problemas que tienes son la excusa de Dios para atraerte hacia Él. El Señor dijo en su palabra: yo te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Entonces Dios te está trayendo hacia Jesús, hacia Él, para que le conozcas, para que tu vida sea diferente, para que cambies, para que seas transformado en otro hombre, en otra mujer. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, permite que los que hoy estamos en este lugar llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando Dios nos mira desde el cielo, está mirando la obra maravillosa que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y saben, Dios no se equivoca. Dios es perfecto en lo que hace. Y todos los que estamos aquí somos esa obra perfecta de Dios. Aunque nos hayamos equivocado muchas veces, Dios nos va llevando cada día, porque Él quiere que usted sea lo que Él ha determinado para su vida. Y Él va a cambiar muchas cosas va a empezar a cambiar. Y yo sé que en este año que viene usted va a ver un cambio de Dios en muchas cosas, porque Él quiere moverse a su favor. Solo usted crea en Él y va a ver. Mire, créanme que esta palabra no es para que la iglesia crezca en este mundo. Esta palabra es para usted. Porque Dios quiere que usted lleve fruto y lo va a recompensar por llevar fruto. Amén. Esto no es para tener contento al pastor Carlos. Esto no me lo inventé yo, esto se lo inventó Dios. Y usted es el que tiene que cumplir el llamado que Dios le ha hecho. Y este año vamos a ver gente salir. Aún yo mismo podré salir a otros lugares. Amén. Tengo que ir. Yo quisiera ver a muchos de ustedes hoy de campaña, hoy de viaje misionero. Amén. Voy a las montañas a llevar la palabra del Señor, voy a las ciudades a llevar la palabra del Señor, voy a los barrios a llevar el mensaje del Señor. Voy a visitar a mi vecino a llevarle la palabra del Señor. Es lo que hay que hacer. Amén.